Cuento fantástico. Es un relato generalmente breve de carácter ficcional que admite en la realidad de su texto la existencia o posibilidad de elementos sobrenaturales, como por ejemplo seres, cosas, lugares o hechos, dentro de un mundo literario pero posible. De esta manera el lector se encuentra siempre tratando de buscar una explicación lógica y una explicación mágica para lo que se cuenta. El cuento fantástico presenta una situación cotidiana en la que irrumpe un fenómeno extraño o sobrenatural, que es imposible de explicar con las leyes de nuestro mundo. En general, la aparición de este elemento extraño no tiene explicación dentro del cuento. Clasificación. Todorov propuso una caracterización y clasificación de los relatos fantásticos en 3 categorías: lo maravilloso, lo extraño y lo fantástico. Lo maravilloso es cuando se produce un hecho sobrenatural y se aceptan leyes de la naturaleza que puedan explicarlo. Toda clase de situaciones mágicas pueden suceder, como por ejemplo en el cuento de hadas de Cenicienta, donde la calabaza se convierte en carroza o el ratón en cochero. Lo extraño, cuando el hecho sobrenatural es explicado a partir de las leyes racionales, naturales o científicas. Lo extraño reside en la experiencia inquietante que se vive cuando algo familiar para nosotros se convierte en desconocido. Pero al final, en los cuentos extraños, se aclara el error de lo que quiebra en la realidad. Lo fantástico se vincula con una ruptura en la trama de la realidad cotidiana. La normalidad quiebra porque se produce un acontecimiento extraordinario. Entonces, el acento está puesto en el conflicto que se crea entre hechos reales o que se consideran normales y hechos que se consideran anormales o irreales. Al finalizar el relato no sabemos qué ocurre o si el conflicto está solucionado. El lector percibe ese fenómeno como inexplicable. Características. Posee trama narrativa. Existen elementos sobrenaturales que irrumpen en un mundo normal de manera súbita y violenta. Esa ruptura en el mundo reconocible y normal que ya no vuelve a ser el mismo. Personajes. Los acontecimientos sobrenaturales les ocurren a personajes que encarnan personas comunes y corrientes. Escenario. El lugar es muy importante, dado que un escenario bien caracterizado condiciona todo un relato. Participación del lector. Es necesario un lector cómplice que acepte los hechos y suspenda por un momento la incredulidad. Recursos del cuento fantástico. El punto de vista del narrador a menudo está centrado en el protagonista, por lo que emplea frecuentemente el uso de la primera persona del singular. Hay también una imprecisión en los nombres y en las características de los personajes. La descripción suele tener numerosos adjetivos abstractos. También existen impresiones y confusiones espaciotemporales, las cuales otorgan un ambiente de irrealidad. Y por último, la presencia de estado de alucinación o sueño de los personajes rompen los límites entre lo real y lo irreal. Para finalizar, tenemos los ingredientes de lo fantástico, que se utiliza como punto de partida los medios que plantean el hombre y su mundo y que no han tenido una explicación clara y certera: el tiempo, el espacio, los sueños, las dimensiones y la muerte. El autor del cuento fantástico elige uno de esos misterios como tema, pero sin intención de resolverlo, sino que valiéndose de la ausencia de respuestas y de su imaginación, logra la incertidumbre. Es por eso que, partiendo de elementos reales y cotidianos, a veces en forma gradual y otras abruptamente, anula la realidad y nos traslada al ámbito misterioso y de lo inexplicable. Proviene de la vacilación entre una explicación natural o sobrenatural. El escritor busca que el lector se pregunte acerca de la posibilidad de esos sucesos. Por eso elabora un relato verosímil al que añade elementos extraños. Este es el medio de producir el asombro y el suspenso, fuente de curiosidad, alteración y a veces miedo para el lector.